problema? ¿Qué problema? Esta es una de las puntas que tiene este texto. La problemática sobre quién es el rey. Esta es una de las puntas de este texto. Ahora, desde lo histórico, decíamos, la Biblia no dice vinieron los 3 reyes magos. Primero que no dice cuántos. Después las leyendas terminan en 3, ¿no? Porque como traen oro, incienso y mirra, bueno, serían 3. Pero esto no da una precisión de cuánto. Y no dice que son reyes los que vienen. Dice magos. ¿De dónde vienen? De Oriente. Si pensamos, nos ubicamos en tierra de Jesús, Oriente, ¿qué es? Oriente es la Mesopotamia. Acá otra vez, ¿no? La gente que hizo el curso. En la vida del pueblo de Israel, ¿qué importancia tiene la Mesopotamia? Babilonia, una civilización allá. ¿Sí? Bien. ¿Todas las Biblias le dicen magos o alguna Biblia usará otra palabra? Sabios, dice otra. ¿Qué es esto de hablar de los magos de Oriente o los sabios de Oriente? ¿Cuál es una de las características de la gente de la Mesopotamia, de Babilonia, de los persas? Que el pueblo de Israel reconoce como característica de estos otros pueblos. Esto que tiene que ver con el elemento que aparece aquí como señal de Dios, que es la estrella. Le voy a pedir a alguien que lea este parrafito de acá abajo. ¿Qué habla que pasa acá adelante después de este parrafito de acá abajo? El hombre del antiguo Oriente era sensible a la presencia de los astros. Ese interés que tenía por los astros lo llevaba a observarlos metódicamente. Sus ciclos regulares le permitían medir el tiempo y establecer su calendario. Egipcios y mesopotámicos eran reconocidos por sus conocimientos astronómicos. Entonces, acá estamos frente a algo que el pueblo de Israel reconoce que está desarrollado en Oriente. Por supuesto que los israelitas también tenían un calendario, pero todo esto de la observación de las estrellas, todo esto que deriva después en el horóscopo, eso nació allá. Nació en la Mesopotamia, en Persia, nació por allá. Entonces, miren si nos ubicamos históricamente, ¿quiénes son los personajes que están en juego acá? Por un lado está el rey, y por otro lado están, diríamos hoy en día, los científicos, los intelectuales, los matemáticos, los que estudian el cielo, los que estudian el movimiento de las estrellas, los que saben de cómo se mueve una estrella en la noche de tal punto a tal punto, y todo eso que después banalizados o a parar al horóscopo, ¿no? Cuando Venus se cruza con Marte, bueno, en realidad para saber todo eso hay que observar muchísimo, ¿no es cierto? Para saber cuándo tal estrella se cruza en la órbita de tal otra y demás. El pueblo de Israel reconoce que esos conocimientos astronómicos están en Oriente. Estos magos de Oriente, vamos a decir, estos sabios, estos científicos de Oriente, ¿dónde encontraron una señal que les hablaba de la fe de los judíos? La encontraron en lo que ellos hacían habitualmente. La encontraron en esto que era su objeto de estudio, de observación y de meditación todo el día y todas las noches, tendríamos que decir, ¿no? Porque es el día de noche. Estos magos de Oriente no son judíos, no pertenecen al pueblo de Israel, no tienen la revelación, no tienen la Biblia, tienen su ciencia, su estudio, sus conocimientos. ¿Dónde les puso Dios
vida religiosa de Jerusalén. Miren cómo desde el punto de vista religioso podríamos decir que este texto está presentando dos extremos. Los sumos sacerdotes, los jefes religiosos. Uno diría, a nivel religioso, lo más. No hay nadie con más poder que ellos a nivel religioso. Y por otro lado, los extranjeros científicos intelectuales. Hasta el día de hoy nosotros pensamos que los científicos son ateos, ¿sí o no? No hay un poco ese prejuicio que hay el científico, no, es muy escéptico. Miren, el texto está trabajando con dos polos desde el punto de vista religioso. Los jefes religiosos que están en Jerusalén, porque en Jerusalén está el centro, y los extranjeros científicos. Podríamos decir ateos, entre comillas, los paganos. Junto con los sumos sacerdotes hay alguien más. Escribas. ¿Qué eran los escribas? Era la clase que le daba más importancia, que se llama maestro de escribía. Pues eran los laicos conocedores de la Biblia. Los escribas eran los laicos conocedores de la Biblia. O sea, Luján, yo, ustedes, yo me sé qué tal. Los escribas eran los expertos en Biblia. Miren cómo otra vez el texto está jugando con estos polos. Los magos de Oriente, paganos, extranjeros, pertenecían a otro pueblo, no habían leído la Biblia nunca. Y acá en Jerusalén están los expertos en Biblia. Están los expertos en Biblia. Yo les digo siempre en los cursos, cuando en el Evangelio aparece un escriba, yo hago las orejas dobles. Porque ese texto me está hablando a mí que soy experta en Biblia. Y dice, mirá lo que le pasaba a los expertos en Biblia en época de Jesús. Y ahí presto atención. Los escribas eran laicos. Los escribas eran laicos. Bien, esta es toda la obligación. A nivel histórico también dice ahí que consideremos la significación de los lugares geográficos nombrados. Los lugares geográficos nombrados. Primero se nombra Oriente. Bien. Oriente entonces, allá la Mesopotamia, territorio pagano, territorio de gente que se dedica a mirar las estrellas, a estudiar el cielo. Mezcla, miren que en aquella época astronomía y astrología estaba todo mezclado, Eso representa Oriente. Jerusalén. Capital religiosa donde estaba el templo, capital política también en tiempo del rey Herodes, el centro, Jerusalén. ¿Y qué otro lugar aparece nombrado? ¿Qué particularidad tiene Belén? Es pequeña, ¿qué más? Es la aldea donde nació el rey David. Así que seguimos sumando significados que tienen que ver con esta cuestión del rey. Belén es el pueblito donde había nacido el rey David. La que estuvieron disfrutando con Luján el texto de Ruth, la bisabuela de David, y vos, Ruth y vos, no hablo chino, ¿no? Bien, bien. Así que esta es la gente, estos son los lugares. El rey, los extranjeros científicos, los jefes religiosos, los expertos en Biblia. Miren si escuchamos toda esa gente hoy en día. Los políticos, los científicos ateos, los cardenales y los expertos en Biblia. Si escuchamos toda esa gente hoy en día, sabemos que saldrá. Bueno, a ver qué pasó en este texto. A ver qué pasó en este texto. Vamos a la parte de arriba que dice parte literaria. Estudio literario. Identificamos a todos los personajes que hacen y que dicen, observamos los cambios y
tres pabellones.